Digamos que liderar el PSOE en Madrid no es tarea fácil y donde ya hay bastante tierra quemada, que se lo digan al señor Leguina o al señor Tomás Gómez. El señor Lobato intentó ser líder del PSOE en Madrid en las primarias del año 2017, entonces perdió frente a don José Manuel Franco, que era el candidato de don Pedro Sánchez. Hay que empezar a trabajar para recuperar la unidad en el partido. Para mí esto es fundamental. Mi campaña tenía el lema de "es tiempo de sumar". Yo quiero practicarlo. El Congreso del PSOE, señalado para el día 20, refrendará a José Manuel Franco como nuevo secretario regional. Su primer objetivo, anuncia, es recomponer la unidad del partido. Franco consiguió más del 71% de los votos posibles, muy por encima del 20% que respaldó a Juan Lobato, alcalde de Soto del Real. Contaba y cuenta con el apoyo de Pedro Sánchez, de quien fue en su día coordinador de campaña. Siendo el señor Franco líder del PSOE en Madrid, el PSOE tuvo los peores resultados de su historia. En las autonómicas del año 2021 dejó de ser segunda fuerza y pasó a ser tercera fuerza, quedando por delante de ellos, el candidato era don Ángel Gabilondo, y quedó por delante Más Madrid, la plataforma que habían creado don Íñigo Errejón y doña Mónica García. Gracias a todos por daros vuestra confianza. Gracias por haber hecho historia. Hemos tenido una irrupción muy importante en la Comunidad de Madrid. Hemos hecho nuestra parte. No ha sido suficiente. A veces he tenido dificultades para abrir paso, las hemos tenido para plantearlas sosegadamente. Obviamente no lo he logrado. Ante esos resultados, el señor don José Manuel Franco dimitió como líder del PSOE en Madrid y don Ángel Gabilondo renunció a su acta de diputado. Esta noticia de última hora, Ángel Gabilondo no va a recoger su acta como diputado de la Asamblea de Madrid. Es una decisión que llega unas horas después de conocerse la dimisión de José Manuel Franco como secretario general de los socialistas madrileños. Hace solo 24 horas José Manuel Franco no soltaba prenda. Va a seguir al frente del partido. Vamos a escuchar a todos los compañeros, luego tomaremos las decisiones oportunas. Hoy ha presentado su dimisión sin comparecencia. El secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, ha dimitido de su cargo tras asumir la responsabilidad del pésimo resultado electoral del pasado 4 de mayo. Se volvieron a convocar primarias y en esta ocasión sí ganó el señor Lobato. Más de 14.000 afiliados al Partido Socialista estaban llamados hoy a las urnas. Dos candidatos se enfrentan en las primarias madrileñas: Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, y Juan Lobato, portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid. Modelo político actualizado a Madrid 2021. Y segundo, un modelo de partido, de organización, de trabajo político completamente abierto a militancia y abierto a ciudadanía. Nosotros creo que donde estamos mal es en la izquierda, no creo que donde nos han hecho nos han hecho mucho daño. Un partido como Más Madrid ha sido en la izquierda, ha sido en nuestro electorado, en el electorado progresista, y creo que eso hay que recuperarlo. Que desde entonces será secretario general del PSOE en Madrid y candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Juan Lobato es el nuevo secretario general del PSOE de Madrid tras ganar este fin de semana las primarias a Javier Ayala por una amplia mayoría. Lobato, exalcalde de Soto del Real y actual portavoz adjunto de los socialistas en la Asamblea, logró el 61% de los votos. Su misión, dice, es recuperar el partido para las elecciones de 2023 tras perder 13 escaños en las últimas autonómicas madrileñas. Su objetivo, en última instancia, era desbancar a la señora Díaz Ayuso y antes desbancar a Más Madrid para volver a conseguir que el PSOE fuera segunda fuerza. El señor Lobato no lo tenía fácil porque Madrid es una zona donde desde hace bastantes años, desde el año 95, gobierna la derecha, y una comunidad donde temas como la ley de amnistía eran especialmente mal vistas. Esta es la trampa, ¿no? Hemos hecho el juego de las pelotitas para explicar lo que ha dicho Juan de cómo pasaríamos de un sistema donde la recaudación es conjunta para el Estado a una recaudación por comunidades autónomas. Pero ellos han metido otra trampa, que es donde está la trampa, Juan, que es lo que se cargan los principios básicos de la fundación de tu partido, Juan, que se llama el principio de ordinalidad. Entonces, Cataluña es una de las que más aporta, la segunda después de Madrid, y no puede ser por debajo de la segunda de la que recibe. Entonces, estas dos pelotitas, Juan, siempre se van a quedar allí. Te voy a aplicar el caso para que tú, que eres técnico de Hacienda, y esto te lo sabes, ¿por qué no aplicamos la ordinalidad a todo? Por ejemplo, en el IRPF, Juan, que es muy sencillo, Amancio Ortega es la persona que más paga impuestos en España. Entonces, ¿por qué no garantizamos por ordinalidad que Amancio Ortega también sea el que más recibe gasto?
Entonces, si no tiene hijos, hay que darle servicios de educación. Si no va enfermo, hay que darle servicios de sanidad. Es un disparate, Juan. O sea, tú lo sabes, es un disparate, Juan. Carlos, que el principio de ordinalidad se carga todos los principios básicos de la izquierda, del movimiento obrero. Yo te lo digo, bueno, si esto se aprueba y lo vais a aprobar en el Congreso y en el Comité Federal, yo no vuelvo a votar al PSOE y a ninguno de los que ha estado en el Comité Federal nunca en mi vida. En las elecciones autonómicas del año 2023, el señor Lobato logró mejorar un poco los resultados del PSOE, pero en definitiva la señora Díaz Ayuso volvió a sacar mayoría absoluta mejorando resultados y la segunda fuerza siguió siendo Más Madrid. Ahora comienza un nuevo momento para Madrid y para toda España. Efectivamente, lo que pasa en Madrid resuena en toda España. La próxima vez que quieran gobernar con quienes no dormirían y cambiarían el colchón, que primero lo digan a las bravas y que luego diga España si esto es lo que quiere. Hemos ido creciendo y efectivamente somos nuevamente los líderes de la oposición, una fuerza que es netamente madrileña. Que tener una mayoría de estas características es una oportunidad. Tratar con respeto, con educación y de forma totalmente democrática la acción política. Anecdóticamente, Más Madrid estaba a punto de dejar de ser segunda fuerza, al menos con grupo parlamentario, porque habían expulsado a una diputada a la que acusan de haber encubierto al señor Errejón, lo cual en teoría podría haber convertido al señor Lobato en la segunda fuerza y en el líder de la oposición. Pero al final parece que no va a poder nunca detentar ese título. Y lo que ha detonado la caída del señor Lobato era un escándalo que en teoría era de la órbita de doña Isabel Díaz Ayuso, porque todo comienza el 12 de marzo del año 2024. Y el responsable es el periodista don Ignacio Escolar, el director del diario.es, que publica en portada que hay una investigación por fraude a un empresario que en ese momento nadie conocía, pero que resulta que en su vida personal era el novio de doña Isabel Díaz Ayuso. Según el diario.es, Hacienda detectó que la pareja de Ayuso se embolsó más de 2 millones de euros por un solo trabajo. Presentó facturas falsas para reducir sus beneficios y para pagar menos impuestos. Le acusa de defraudar más de 350.000 euros y pone el caso en manos de la Fiscalía. Ahora está a la espera, de hecho, de que se le asigne un juzgado. En teoría, era un tema de un particular que había cometido un posible fraude a la hacienda pública antes de ser novio de la señora Díaz Ayuso. Pero la señora Díaz Ayuso puso en bandeja convertirse ella en centro de atención, dado que asumió personalmente la defensa del señor González Amador. Es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude, y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros. El discurso del Partido Popular de Madrid, o por lo menos de la presidenta del Partido Popular de Madrid, no era por tanto, oigan, miren, este es un tema particular, no tienen por qué llevarlo a la esfera pública, es un tema particular y que lo defienda el señor González Amador en los juzgados, etc. No, ella asumió la defensa pública de su novio y dijo que él era inocente y que poco menos que quien estaba cometiendo irregularidades era la Fiscalía. Mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje. La señora Díaz Ayuso publica un tuit donde presenta a la fiscala como poco menos que una agente socialista. Puede hacerlo, pero siendo un cargo institucional se presumiría más respeto hacia otras instituciones. Y aquí viene el momento clave. A eso de las 10 de la noche del día 13 de marzo, es decir, el día siguiente de que el diario.es haya hecho público la investigación hacia el novio de la señora Ayuso, el diario El Mundo publica esta información que firma don Esteban Urreiztieta, un periodista que maneja muy bien el tema de las filtraciones, se decía que era uno de los intermediarios del comisario Villarejo con la prensa, y saca que la Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita 2 delitos fiscales. Dice que lanzó su propuesta apenas 2 horas después de que estallara el caso. Al día siguiente, el director de El Mundo, don Joaquín Mansó, llevará esa noticia a su portada diciendo: el fiscal ofrece un pacto al novio de Ayuso por 2 delitos fiscales. Lo que venía a dar a entender la información es que el tema del señor González Amador era algo menor, era que bueno, que había tenido un error y que la propia Fiscalía se había dado cuenta de que era un pequeño error y hasta el punto de que había ofrecido un pacto para subsanarlo. Hoy se ha conocido que la Fiscalía ofreció un acuerdo al abogado de la pareja de la presidenta Díaz Ayuso y luego dio marcha atrás por órdenes de arriba. La misma noche en la que el diario El Mundo saca esa información, la noche del 13 de marzo,
don Miguel Ángel Rodríguez, el DIRCOM de doña Isabel Díaz Ayuso y su actual jefe de gabinete, publica un tuit donde dice: resumen de la locura de hoy. La Fiscalía ofrece por email un acuerdo al señor González antes de que pueda responder. La misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes de arriba para que no haya acuerdo y entonces vayan a juicio. Da la impresión de que lo que querían dar a entender es que la Fiscalía había tenido un exceso de celo contra el señor González Amador, se había dado cuenta, habían ofrecido un pacto para que todo quedara en una multa, en un acuerdo, pero desde el gobierno lo estaban impidiendo porque les interesaba explotar el caso del novio de la señora Ayuso, porque por aquellos días ya había estallado el llamado caso Koldo. Podía ser verdad que al gobierno le interesara poner el foco en esto, podía ser verdad que hubiera habido órdenes de arriba para que la Fiscalía retirara un pacto, pero lo llamativo, el punto más discutible del tuit de don Miguel Ángel Rodríguez y de la información del señor Esteban Urreiztieta es que omitía el pequeño detalle de que ese pacto ofrecido por la Fiscalía era respondiendo a una oferta de pacto que había hecho el abogado del señor González Amador, que en una táctica legítima en abogados estaba negociando a ver si era posible evitar un juicio a cambio de que el señor González Amador se declarara culpable y pagara la cuantía que le indicaran. Ese es el dato que el señor don Miguel Ángel Rodríguez se callaba en su tuit. Los medios rivales del diario El Mundo creen que es don Miguel Ángel Rodríguez el que se lo filtró al diario El Mundo, que también omitió este dato. Aunque el director del Mundo, don Joaquín Mansó, se ofende mucho cuando se insinúa que su fuente pudo ser el señor don Miguel Ángel Rodríguez. El primer diario de difusión nacional que pone de manifiesto ante la opinión pública que hay un proyecto conato, como le queramos llamar, de conformidad entre Amador González y la Fiscalía es el diario El Mundo. Y añade una cosa gravísima que es la que ha motivado todo esto, no le demos vueltas, y es que dice que el fiscal general del Estado se ha opuesto a esa conformidad. Es mentira. Eso se ha omitido. Claro que es mentira. No, perdón, es que tengo que decir... Eso se dice en la información. Es que está mintiendo. Es que El Mundo no dice eso. A ver, aclara qué dice El Mundo, que te lo iba a preguntar a continuación. No dice eso. Es decir, la información del Mundo publicada en la web el 13 de marzo y en la edición impresa del 14 de marzo no dice que el fiscal se haya opuesto. Eso es desinformación. El Mundo no publica eso, porque además la fuente del Mundo no es Miguel Ángel Rodríguez. Pero vale, aquí se parte de una serie de prejuicios que confirman determinados sesgos y eso es desinformación. Recoge una serie de mensajes entre los fiscales que, entre otras cosas, dicen, la fiscal Birna Alonso, dice, la oferta es tal cual la recoge el periódico. Venirnos a estas alturas con que El Mundo publicó un bulo es venir con una tesis caducada, lo digo para que quede claro. O sea, El Mundo tiene derecho a sentirse protagonista del informe de la Guardia Civil porque lo es y a mucha honra. Yo no digo que su fuente en este asunto sea don Miguel Ángel Rodríguez y solo y únicamente él. Ahora, que entre las fuentes del diario El Mundo está don Miguel Ángel Rodríguez, no tengo ninguna duda. Y no me parece mal porque entiendo que los periódicos deben tener fuentes de todos los equipos de gobierno de las instituciones de las que hablan. Pero entenderá el diario El Mundo que hubiera sido mejor que hubieran dicho que quien había ofrecido el acuerdo había sido el abogado del señor González Amador. La misma noche del 13 de marzo, a los pocos minutos de que El Mundo hubiera publicado aquello, en la web de la cadena SER ya se publica un desmentido donde se dice que quien ha ofrecido la posibilidad de que se declare culpable el señor González Amador ha sido el propio abogado del señor González Amador. Lo firma don Miguel Ángel Campos, un periodista últimamente muy de moda por su deseo de que le retiren la publicidad al señor don Iker Jiménez. Pero, en esa nota, no publica la carta en cuestión. Por tanto, cuando al día siguiente el diario El Mundo saca en portada su teoría de que en el fondo es la Fiscalía quien está dispuesto a llegar a un pacto con el señor González Amador, que da a entender que la cosa entonces no es para tanto, desde la Fiscalía General del Estado cunde el temor de que gane el relato del abogado del señor González Amador. Y es esa mañana en la que harán un comunicado, la propia Fiscalía General del Estado, diciendo que quien ofreció el pacto fue el señor González Amador. La Fiscalía ha emitido hoy un comunicado desvelando conversaciones con fechas e incluso con las horas de los contactos mantenidos con el abogado. Dice la Fiscalía en esta nota enviada a los medios que el único pacto que existe en este asunto es el que propuso el abogado de la pareja de Ayuso el pasado 2 de febrero. En un correo electrónico, según el Ministerio Fiscal, Alberto González reconocía 2 delitos contra la hacienda pública.
El argumento de la Fiscalía General del Estado es que hace ese comunicado para desmentir lo que ellos llaman el bulo, yo diría más bien la versión sesgada, de dar a entender que quien había ofrecido el pacto había sido la Fiscalía General del Estado, que tenía un punto discutible en el sentido de que es tremendamente habitual que en un montón de casos los abogados digan versiones sesgadas de cómo van los procesos que están llevando. En cierto modo, un abogado es sesgado por motivos casi diríamos que profesionales. Y la Fiscalía no se dedica a matizar, desmentir, ampliar, contrastar la información dada por abogados de parte. Es muy raro no pensar que esa rectificación estaba influida por el hecho de estar vinculado el señor González Amador a doña Isabel Díaz Ayuso. Mensajes que el fiscal general del Estado habría enviado a la fiscal jefe de Madrid en los que, la premiaba a que publicaran esa nota de prensa sobre el caso de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Mañana del 14 de marzo, el primer mensaje que se publica de Álvaro García Ortiz a Almudena Lastra es, aquí lo tenemos temprano, a las 9 de la mañana. En él le dice, ya tenemos la nota consensuada con Pilar y con Mirna, que Íñigo la dé cuanto antes. Íñigo sería el jefe de prensa de esa Fiscalía de Madrid. Vamos a ver porque 20 minutos después insiste, le dice esto: Almudena, la nota está correcta en fechas y contenido, hay que sacarla, si tardamos se impone un relato que no es cierto y parece que los compañeros no han hecho bien su trabajo. Y añade además esta otra frase: es imperativo sacarla. El fiscal general se impacienta, a los 3 minutos, solo 3 minutos, le vuelve a escribir. Dice, nos están dejando de mentirosos. Y 10 minutos después vuelve a insistir, le envía este otro mensaje ya a las 9:37. Almudena, no me coges el teléfono, si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato. La actuación de los compañeros y de la Fiscalía es impecable y hay que defenderla. Ya en ese momento se discutió si ese comunicado era una revelación de secretos por parte del fiscal general del Estado. Conforme va avanzando la investigación, no parece que haya suficientes datos como para considerar que eso era un delito. La parte más oscura no va a ser el comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado. La parte más oscura va a ser cuando la periodista doña Angélica Rubio, la entonces directora del Plural.com y hoy además consejera de Radio Televisión Española, difunde la propia carta en la que el abogado del señor González Amador ofrecía a la Fiscalía que su cliente se declarara culpable. No era un dato menor, porque realmente el acuerdo nunca llegó a firmarse. Por tanto, legalmente, judicialmente, el señor González Amador no se ha declarado culpable. Pero como ese mail daba a entender que estaba dispuesto a declararse culpable, a partir de la difusión de ese correo, los enemigos de la señora Díaz Ayuso ya han hablado del señor González Amador, política y mediáticamente, como el delincuente confeso. Presidenta de la Comunidad de Madrid, a la sazón, pareja de este delincuente confeso, Ahora sabemos que el entonces jefe de gabinete del presidente del gobierno, ese 14 de marzo, por la mañana, había llamado al líder del PSOE en Madrid, señor Lobato, porque ese día había sesión en la Asamblea de Madrid, para ofrecerle la carta del señor González Amador y que la sacara en primicia en la sesión parlamentaria. Parece ser que el señor Lobato se negó a hacerlo porque no veía claro cuál era su origen y recomendó que antes de que lo sacara él, lo sacara un medio de comunicación al que se lo filtraran. Así pues, se lo filtraron, como ya hemos mencionado, al Plural.com y también se lo filtraron a Televisión Española. El día 2 de febrero, según ha podido saber Televisión Española, el letrado de Alberto González Amador comunica a la Fiscalía por correo que su defendido reconoce 2 delitos contra la hacienda pública y su voluntad de pagar íntegramente la cuota presuntamente defraudada. Según la Fiscalía, sería el 7 de febrero cuando el fiscal decreta interponer denuncia contra González Amador y el 5 de marzo cuando el juzgado de instrucción registra esa denuncia. El 12 de marzo el fiscal comunica al abogado la denuncia y que no será obstáculo llegar a un acuerdo. Así que después de que lo hubieran sacado en los medios de comunicación, el Plural.com y Televisión Española, el señor Lobato lo sacó en la sesión parlamentaria de la Asamblea de Madrid. Si es que ayer le faltó esto para acabar diciendo que Pedro Sánchez le debe dinero a su novio. El reconocimiento de que sí hubo delitos y que por lo tanto usted mintió. Por eso tiene que dimitir, señora Ayuso. Pedro Sánchez, usted y toda la bancada socialista están sentados en la corrupción política. Se nota que al Partido Popular le jorobó ese tema, porque mientras que el resumen de la sesión que hizo Televisión Española sacó, como hemos visto, el papel, en cambio el resumen de Telemadrid omitió esa parte a pesar de que era aparentemente la más llamativa de aquella sesión parlamentaria. Ataca a los profesionales de la agencia tributaria, de los juzgados, de las fiscalías. Se aprovecha de bienes de lujo
que han sido adquiridos presuntamente con dinero defraudado a todos los españoles. La presidenta responde que lo que quieren los socialistas es tapar su propia corrupción. Tampoco sé si han tenido la oportunidad, si usted tenía la oportunidad de viajar a la República Dominicana en el Falcón del Presidente. Pero un episodio en el que parecía que lo que más estaba destacando era el intento de manipulación o de sesgamiento que había tenido omitir que quien había ofrecido el pacto había sido el abogado del señor González Amador, va a dar la vuelta cuando se ponga el foco en la revelación de secretos, porque si bien el comunicado no estaba claro que fuera una revelación de secretos, la difusión de un correo personal de un abogado de un particular, sí. Y a quien todo el mundo miraba por esa filtración era al fiscal general del Estado. Los fiscales manejamos material muy sensible y manejamos también muchísima información. Y cuando el argumentario oficial del gobierno y el Partido Socialista era que poner el foco en la filtración era una estupidez porque el foco había que ponerlo en el novio corrupto, irrumpe en escena una información publicada por el diario ABC en la que desvelan que cuando el secretario general del PSOE en Madrid le ofrecieron hacerle llegar la carta, él se negó y además fue a un notario a contar lo que había pasado. Y era muy difícil pensar que el señor Lobato haga algo así si por su mente no pasaba que lo que había hecho podría haber sido ilegal. Yo en ese momento tengo claro y acreditado en lo que a mí afecta que esa información no viene en absoluto de la Fiscalía General del Estado, todo lo contrario, que donde viene es de medios de comunicación. Lo que trato, no sé si con un exceso de prudencia, pero creo que de forma adecuada, es decir, oye, yo voy a tener acreditado que efectivamente esto no llega ni milimétricamente de Fiscalía General. Esto a mí lo que me trasladan es que llega a través de los medios de comunicación, como efectivamente luego se comprueba, ¿no? Sobre cómo interpretan el gesto la decisión de Juan Lobato de revisar ante un notario esas conversaciones. Eso lo tendrá que responder la persona que usted menciona. Y encima, en aquella declaración que hizo ante notario, decía que quien le había pasado ese correo personal del señor González Amador había sido don Óscar López, a través de su directora de equipo, que era la señora Sánchez Acera, lo cual ya acreditaba que ese correo personal había pasado por las manos de aquellos dos, desestabilizando toda la estructura del PSM a pocos días del Congreso Nacional del Partido Socialista Obrero Español que se celebra este sábado. Inmediatamente toda la cúpula del PSOE pide la dimisión del señor Lobato. El delegado del Gobierno pide que se reúna de manera urgente la Comisión Ejecutiva Regional y ha señalado así a Lobato. Creo que son necesarias explicaciones más sólidas. La organización está por encima de cualquiera de las personas de las que formamos parte de la misma. Reyes Maroto va más allá y pide que en esa comisión Lobato se someta a una moción de confianza. Yo no hubiera actuado así. Creo que la lealtad es lo que suma en el Partido Socialista. Que dice un día que no va a dimitir. Estoy preocupado con, digamos, la reacción / linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido, que sinceramente no la entiendo. Y 24 horas después dimite. En esta misiva, Juan Lobato también hace una reflexión sobre lo que para él debe ser la política y lanza este dardo para quien lo quiera entender. Yo no creo en la destrucción del adversario, en la aniquilación del que discrepa y del que piensa diferente. Afirma Lobato que su forma de hacer política no es igual ni quizá en ocasiones compatible con la que tiene una mayoría de la dirigencia actual de mi partido. Para mí no hay explicación buena de por qué se fue al notario sin informar a la persona de la que registraba sus mensajes, que era una persona de su ejecutiva, para guardar ese acta notarial que prueba exactamente qué. Es difícil saber si la jugada del señor Lobato era porque tenía intención de filtrar que se lo había pasado don Óscar López, que es el que parece que el PSOE quería poner para reemplazarle y era una forma de morir matando, o si era simplemente una cuestión de protegerse a sí mismo en caso de que la investigación al fiscal general del Estado pudiera llegar a salpicarle a él. Porque si el origen del documento hubiera sido distinto al que se me dijo, esto hubiera supuesto, además de que se me mintió, que eso es lo de menos, hubiera supuesto un intento de que fuera yo quien hiciera público ese documento con origen posiblemente irregular y con las consecuencias legales y políticas que eso hubiera tenido para mí y también para el Partido Socialista de Madrid. Desde el Partido Popular no han tenido ningún tipo de piedad con el señor Lobato y se han referido a él como si fuera un delincuente.
Lobato dimite porque es responsable de una conducta irregular y lo que tiene que hacer es testificar el viernes, además, contar toda la verdad, y por otra parte esta tiene que ser la primera pero no la última. No solo tiene que dimitir el señor Lobato, tienen que dimitir todos, empezando por el presidente del gobierno. Porque Lobato es un presunto delincuente, uno más en la lista del Partido Socialista. Él se va primero y el resto se irán después. Desde el Partido Socialista ha tenido pocos amigos. Es llamativo que desde donde más le han apoyado sea desde la Federación de Castilla y León. Don Luis Tudanca escribió un tuit a su favor, la alcaldesa de Palencia publicó otro tuit a su favor, también lo hizo una de las diputadas del PSOE de Madrid, solo una, pero que hayan sido los de Castilla y León es llamativo porque el que señalan como inminente nuevo líder del PSOE en Madrid es precisamente el ex líder del PSOE en Castilla y León. Me llama la atención que el gran plan de don Pedro Sánchez para salvar a la Federación de Madrid sea poner al exsecretario general del PSOE de Castilla y León. La ejecutiva ha sido hablada y acordada con las principales federaciones, yo diría con todas, de este partido, incluso con aquellas que había dos sensibilidades. La gestión del señor Lobato puede y seguramente deba ser bastante discutible, pero si el PSOE de Madrid sigue con su costumbre de los candidatos paracaidistas, va a ser muy difícil que se constituya un proyecto sólido de los socialistas madrileños. Sobre todo cuando desde Santa Engracia, que es donde está la sede del PSM, no llevan demasiado bien las constantes imposiciones de candidatos y líderes por parte de Ferraz. Y les voy a dar 3 argumentos de peso, de mucho peso, para votar el próximo domingo. Uno tiene que ver con las pensiones, otro tiene que ver con el subsidio, las ayudas por desempleo, y otro tiene que ver desempleo, pensiones, y el tercero tiene que ver... No, ahora se lo diré. Voy a empezar por donde he empezado. Luego les digo los 3. Sanidad. No. Bueno, perdón, me he quedado mal.